vos decís, ¿cómo aguanta este pasto? ¿Cómo es que soporta esta realidad? Eso a mí, yo gracias a Dios he venido implantando, todos los años implanto. He implantado muchas megatérmicas, principalmente Gramarroy y en todos sus tipos de variedades, ¿no? Porque hay muchas variedades. Ahora estamos implantando la Reclamber, que es una de las últimas, es muy buena. Que yo los molinos no los pongo a trabajar en forma plena, diríamos. Mirá. Los trabajo a un 50%, más o menos lo que le decimos a media rienda. Si no lo ¿Y por abrimos, qué? ¿Qué resultado te genera eso? porque Y en el Juan Agro de hoy vamos a tener la palabra de un productor muy reconocido a nivel nacional que vive en Tostado, en el norte santafesino, una zona bastante inhóspita como para producir, pero sin embargo desde siempre él y muchos otros tantos están allí con sus rodeos, porque es una zona netamente ganadera. Nos vamos a dar un lujito porque también nos va a contar acerca de una experiencia muy particular. Me animo a decir que ha sido él o uno de los pioneros en nuestro país en cosechar agua. Sí, como lo escuchan, en cosechar agua. Así que nos vamos a meter en el mundo de un productor que escasea precisamente de este recurso natural durante gran parte del año. Alejandro Laguite con nosotros. ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? bien, Bienvenido a bien, Juan bien, Agro. Roberto. ¿Cómo te va? Buenas tardes Todo para muy todos. bien. Bueno, a ver, Alejandro, para poner en tantos y en actas a la audiencia de Juan Agro, comentanos un poquito, describinos la zona, cómo es tu empresa agropecuaria orientada a la ganadería. Bueno, yo tengo ya muchos años en la región, soy de la provincia de Buenos Aires, pero vine en el año 82, así que tengo prácticamente 43 años en esta zona, vine muy joven, y una de las problemáticas más recurrentes es la falta de agua, más que todo en calidad y en cantidad para la hacienda, para darle a los animales. Aquí las Ujú. napas freáticas no solo son débiles, sino que también son muy salobres y a veces los contenidos de sal son tan altos que hace a veces inviable la explotación ganadera, ¿no? Los animales la sufren, la padecen y a veces no la pueden soportar. En muchos campos que se está cargando agua en este momento, desde la sociedad rural nosotros tenemos una bomba de 3 turnos, diríamos, así que está 7 días de la semana y los 365 días trabajando, y en este momento debe haber varios camiones cargando, porque hoy es un día muy caluroso, mucho viento norte, y hay establecimientos que ya prácticamente el agua de Napa o de Napa freática no sirve para la hacienda, así que, bueno, tienen que llevarla en camión, lo cual eso es costoso, oneroso, y y bueno, un poco los precios hoy de la hacienda están remando un poco a favor, pero no es fácil llevar un campo adelante transportando agua. Y bueno, en el caso particular mío, yo tengo un agua en este momento salobre, no lo voy a negar, son 6 años de sequía que llevamos consecutivos, la salinidad ha ido aumentando, obviamente, al no haber habido tantas recargas y digamos, tanta escasez de lluvia. Bueno, la vamos peleando con este tema de las cosechas de agua, vamos sistematizando las áreas donde se extrae el agua, los molinos, las perforaciones. Si la forma de extraer el agua puede ser de varias maneras, ¿no? Que ya sea con molinos, con bombas, con energía solar, pantallas, y ahí en esos le llamamos los acuíferos nosotros, que todos los campos lo tienen. Nosotros tratamos de sistematizar el área circundante, con canales, con colectoras, favoreciendo las pendientes, como para esas lluvias que vienen un poco intensas, fuertes, lleven mucha agua al área de captación, al área de extracción, perdón, sean los molinos. Y eso la Ahora, infiltra. Alejandro, vos sabés que te escucho y pienso, en esa zona hay muchos que producen así, en otras tantas también, pero mencionabas que 6 años de sequía. ¿Cómo es producir en este contexto en donde tomar decisiones de manera permanente no siempre a lo mejor puede llegar a salir bien e incluso puede generar un costo más alto que en una zona como la Pampa húmeda? Porque, a ver, no hay producción de forraje, si lo tenés que comprar es muy oneroso, si lo tenés que transportar es costoso. Generalmente cuando un área de sequía es amplia, la producción de pasto o de heno o de rollo está muy lejos.
Entonces, traerlo es muy dificultoso. Si yo te tengo que contar mi experiencia personal, a mí me han salvado las megatérmicas, las pasturas megatérmicas, principalmente de la mano de la Grama Roder. Son pastos, digamos, no de gran calidad proteica, pero sí de producción con menos milimetrajes, con bastante menos milímetros y muy soportan mucha temperatura. Nosotros tuvimos el verano pasado muchos días de 43, 44 grados, pero muchos, decirte 7, 8 días consecutivos y sin lluvias, y vos decís, ¿cómo aguanta este pasto? ¿Cómo es que soporta esta realidad? Eso a mí, yo gracias a Dios he venido implantando, todos los años implanto. He implantado muchas megatérmicas, principalmente Grama y en todos sus tipos de variedades, ¿no? Porque hay muchas variedades. Ahora estamos implantando la Reclamber, que es una de las últimas, es muy buena, me está dando buen resultado. Alejandro, Roder, forrajeras subtropicales, ¿no? sí, esas pasturas soportan un régimen de lluvia de 200, 300 milímetros menos que las normales y dan pasto. Dan pasto cuando vos decís no pueden dar pasto en estas condiciones. ¿Cómo puede ser que con esto? Eso fue una decisión muy atinada, que ese tiempo la vengo viendo, ha habido un cambio climático general en todo el país. ¿Cuál es la clave de tener, Alejandro, pasturas o forrajeras megatérmicas o subtropicales? ¿Dónde está la clave? ¿En la siembra, en donde serra ahí sonaste? Porque después me imagino que da pasto, como decís, en zonas inhóspitas, pero a ver cómo decirlo, genera materia seca que es oro para esa zona. Produce bien en verano, se lo deja en diferido y tiene cierto volumen en invierno para darlo, ¿no? Lo importante es que, digamos, logra sobrevivir las condiciones extremas en que estamos pasando. Ese es el tema. Suelos sódicos, suelos salinos, altas temperaturas y pocas lluvias. Entonces se adaptan. Después tengo otra, el Panicum colorato, también tengo algunos lotes, pero dan más calidad de pasto, pero son más exigentes en cuanto a lluvia y suelo. Pero esa ha sido una de las razones por la cual todavía estamos produciendo, ¿no? Sí, porque, a ver, acá te voy a contar algo. El año 2019 fue un año niño, fue un año que se anegó acá, hubo bastante lluvia y hubo anegamientos. Eso nos dio un plafón hasta el 2020, más o menos. Un plafón de humedad, humedad en el perfil de suelo y la napa, el agua buena, en los molinos, todo eso. Pero el 2020 ya fue un año seco. Entonces, pero bueno, nosotros entramos con la inercia de esa inundación del 19 y a partir de ahí nunca más tuvimos años buenos. Incluso un continuado, digamos, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Son 5 años, son duros. Pero bueno, estamos en carrera, estamos en carrera. ¿Cómo adaptás el negocio ganadero teniendo en cuenta esta variable fundamental que es el clima? ¿Qué modelo de negocio ganadero tenés? Yo tenía siempre cría y recría. Hace muchos años hacía hasta el novillo pesado, el novillo a Hilton. Pero bueno, en la sequía del 2008 me desestabilizó, que fue la primera gran sequía que ocurrió en el país, y me desestabilizó para bien, porque digamos esas categorías tan pesadas comían mucho, porque el mejor negocio que hay hoy es la recría pasto, ¿viste? Y empecé a hacer cría y recría, nada más. La ¿Por qué es terminación, el mejor negocio a pasto? y por las ¿Bajo condiciones, costo? los bajos costos y por las condiciones en la zona donde estamos. No te olvides que a nosotros nos cuesta mucho lograr forrajes de calidad y en cantidad. Eso es para dejarlo, digamos, a otras zonas más benignas, más favorables. El negocio hoy, el mejor es cría y recría. Y la recría hasta 300, 320, vos llegás ahí con kilos con bajos costos y bajos riesgos. Porque el problema también es ese, que en una zona donde vos querés hacer digamos, una producción muy intensiva, al ser, digamos, climáticamente tal vulnerable, por ahí, digamos, se quiebra el sistema. ¿Cómo te llevas con las apariciones de siempre a mejorar? Que he hecho, no sé si bien o de producción. Sí, claro, todavía lo estoy analizando, porque es la primera vez que
Tengo una Valoro la pericé. sinceridad, ¿viste? Porque uno Sí, podría golpearse el pecho y decir, no, bueno, mirá, pusimos el foco acá y no lo tenés claro. seguramente le he hecho un buen tratamiento forrajero en el momento que largué los toros, el año que pasado, los Claro. servicios. Porque la vaca necesita un estímulo, digamos, forrajero para ovular, para reproducir. La vaca es muy sabia, la naturaleza en sí misma. Si la vaca no recibe estímulos positivos en el momento que vos le das servicios, dice, bueno, si yo estoy criando un ternero, mi estado corporal se va decayendo, me estoy adelgazando y encima me voy a preñar y voy a tener que sostener tres cosas, mi estado corporal o mi cuerpo, el amamantamiento de una cría al pie y encima una preñez o un embarazo interno, y no ovula, la vaca no ovula, directamente es así de sabia. Por eso ha habido tan bajos índices de preñez y ha bajado tanta la preñez en general estos últimos años de sequía. Es la sabiduría de la naturaleza. Cuando la vaca vos la estimulás, le das una señal positiva de sobrealimentación en el momento que le das los servicios con los toros, bueno, ovulan muchas juntas. Debe haber sido algo de eso que ocurrió, pero es la primera vez que me pasa, lo hablábamos con mi empleado, que hemos tenido una concentración casi de un 70%, 80% de la aparición en 30 días. Una cosa que nunca lo vi. Pero bueno, bienvenido sea, ¿eh? Alejandro, vamos a pasar a uno de los capítulos fascinantes de tu historia, productiva, por cierto, porque la cosecha de agua es una técnica que en varios países se lleva a cabo. Aquí en Argentina de manera muy incipiente, pero muy incipiente, quizás para dejar de andar puteando al cielo y empezar a buscar soluciones de alguna manera, a vos se te ocurrió implementar esta técnica. Comentanos un poquito, cómo se te ocurrió el hecho de cosechar agua, beneficios, riesgos, inversión, como para aquel que esté del otro lado y a lo mejor esté cansado también de que el clima le juegue una mala pasada y las lluvias lo esquiven, empezar a ver de qué manera poder aprovechar y capitalizar eso. Claro. Eh, para ponerte en contexto, una guada, un molino, una bomba sumergible, lo que vos quieras, o un bombeador, por decirlo así, un pozo donde vos sacás agua, vos estás haciendo una extracción artificial en el área, algo que no existía en la naturaleza. Cuando estás en zonas sensibles como las nuestras o delicadas en cuanto a calidad de agua y en cuanto a capacidad de drenar esa napa, porque también es débil, si vos siempre sacás y no pones o no repones, en algún día, en algún momento la alcancía se empieza a acabar. Entonces, yo en el año 95 empecé con los primeros problemas acá, un año que fue muy seco, el año 95, donde, bueno, el agua se puso muy salobre, se puso débil, y empecé a investigar en literaturas que había un tratado de aguas y aguada del ingeniero Bavera, muy importante, de todo el país. Y ahí saqué algunas conclusiones. En primer lugar, que si uno saca mucha agua de un solo punto, es perjudicial porque a veces si la napa es débil, no da capacidad para que la perforación no se agote. Entonces es mejor sacar un poquito de varios lugares, un poquito de varios lugares y no mucho de uno solo. Bueno, primer concepto, y ahí arranqué con lo que se llama el sistema araña. Sistema araña es porque cuando uno despliega la cañería arriba en el suelo es como una araña, digamos, tiene varias patas y no lo concentra todo en una perforación o en dos, sino en un predio que puede llegar a ser de media hectárea. Y las cañerías, al desplazarlas por arriba, bueno, parecen pata de araña, se le dice así. Ese fue la primera incursión. Y después, leyendo y leyendo, también encontré algo que decía que si vos no lográs reponer en forma natural lo que estás sacando, a la larga se terminaba rompiendo el equilibrio, digamos, geológico del lugar, porque estaba sacando más de lo que entraba. Y por lo tanto, a la larga, esa agua se terminaba poniendo, ganando la del agua de abajo, la de más abajo, que la más salobre. Es Ujú. decir, esto está muy ligado con lo ambiental. Cuando vos lo mirás así, también hay una cuestión ecológica o ambiental. Entonces, si vos sacás y no ponés muchos molinos acá en la zona, dejaron de funcionar, ya sea o porque se quedaron sin agua o porque las aguas se pusieron muy feas. Entonces, ¿cómo compensás eso con la naturaleza misma? Y cuando uno dice saco agua, se saca agua, ¿eh? Porque cuando vos haces una cuenta de 40 litros por vaca, en una aguada típica que puede darle a 200, 300 animales, y vos lo multiplicás por 40 litros por 365 días,
y ya estás hablando de varios millones de litros, de varios millones. No parece vos si vas a ver el molino, ve el caño, saca agua, pero eso durante 365 días es un montonazo de volumen. La idea es decir, bueno, si yo saco, repongo. ¿Cómo poder lograr una reposición en el lugar o en el área? Es con la captación o con la cosecha. Y para hacer una área de captación o cosecha tenés que sistematizar un poco el suelo, el terreno lindante, ya sea con canales, con colectoras, favoreciendo las pendientes que pueden tener, porque normalmente los molinos están siempre en los bajos, ¿viste? Nunca las aguas están en las lomas. Hay algunas raras excepciones. Algunas raras excepciones que han encontrado una veta buena en un área alta, pero normalmente en esta zona donde se encuentra que son bolsones son en las áreas bajas, es en los bajos. Entonces, si a esos bajos vos los potenciás con canales de escurrimientos, algún nivel de sistematización en el terreno, vos lográs que una lluvia, que puede ser medianamente intensa, vaya mucha agua de varias hectáreas a la vuelta hacia el lugar donde vos querés, que es el lugar donde vos extraés, donde vos tenés el molino, tenés las perforaciones. Y ese es un poco el concepto. Y contanos a propósito, a aquel que está escuchando y dice, che, a ver, me interesa esto. A ver, hay mucho de inversión y después es tecnología de procesos, es manejo, es mitad y mitad. Hay tecnología de proceso, yo entre todo eso no te conté que una de las cosas por la cual sigo funcionando es que yo los molinos no los pongo a trabajar en forma plena, diríamos. Mirá. Los trabajo a un 50%, más o menos lo que le decimos a media rienda, si no lo ¿Y por abrimos. qué? ¿Qué resultado te genera Y eso? porque si vos haces una extracción muy fuerte del lugar, ingresa el agua más profunda, el agua salina, y entonces se te desmejora la calidad. Claro. Trabajarlo en forma más lenta, los molinos, hace que, digamos, saques un agua más intermedia sin que se te ponga tan salada. Esa es una de las técnicas. La otra que hacemos es infiltrar el agua. A ver, nosotros ¿qué hace? El agua cuando llega a ese lugar, que se inunda después de una lluvia, entra por los filtros de arena a la perforación misma y vos estás acelerando los tiempos geológicos. Porque si vos el agua esperás que se infiltre a través del suelo y la napa está a 5 metros, atravesar los 5 metros es un proceso geológico que puede llevar 90, 120 días o 150 días. Cuando vos directamente la capturaste al agua, la cosechaste y la infiltrás en la misma perforación con un filtro de arena. El filtro de arena, te digo, porque para que no vaya todo el limo de arrastre, el limo que arrastró el agua, entre a la perforación. Pero eso que estás acelerando, los procesos geológicos. Lo que puede ser una infiltración de 5 días, de 5 meses, es de 5 horas o de 5 minutos, Claro. inmediato. Yo el otro día tuve una lluvia, hace poquito, una semana atrás, de 31 milímetros y coseché agua y eso me permitió, tenía el agua bastante salada acá en el campo, ya veníamos de varios meses de no llover y tenía el agua con umbrales de sales importantes, pero bueno, esa cosecha que se me dio en 3 molinos, logré recomponer el tanque en un 50% con agua dulce, agua de lluvia. Entonces ahora eso me da un plafón hasta la próxima lluvia, que si Dios quiere venga mañana, me da un plafón de un agua ya mejorada, de mejor calidad, ¿no? Es decir, yo siempre digo, tenerlo al sistema no es que te asegura el 100% de la efectividad, porque si te pasan 5 meses sin llover, no cosechás. Pero si lo tenés como un seguro contra tercero, nunca sabés cuándo lo vas a ocupar, pero mejor es tenerlo. Y cuando vienen lluvias, y se dan lluvias de intensidad, hay mucho escurrimiento, corre mucho el agua por las colectoras. Tener el sistema te favorece que vos, digamos, mezclas agua dulce cuando no la podrías mezclar si no tenés estos sistemas. Ahora, Alejandro, estaba a preguntarte si esta técnica implementada hace años, de haber invertido y después de haber perfeccionado y mejorado los procesos y seguirlos a rajatabla, te permitió conseguir una estabilidad económica a partir de una mejora de la producción o directamente es lo que te está permitiendo subsistir en el negocio. Yo creo que me da la posibilidad de sobrevivir, estar ahí en la línea de flotación. Tal vez si no lo tuviera, me sería más complejo, me sería mucho más complejo. Mirá. Porque, por ejemplo, las Bueno, eso categorías... pone en dimensión también, Alejandro, lo que, disculpa, ¿no? Para que continúes.
pero hay un mito, mismo en el sector, en donde se da por hecho que el animal toma agua y de calidad. Mm, Y muchas veces no es así. Y la aguada tiene un impacto tan importante como la comida. claro, eh, tan importante como la comida. Yo creo que a veces es más importante el agua que la comida. Hoy acá ya hay muchos campos que pueden tener algo de comida y no tienen agua. Para mí van a la par. Porque el problema es que cuando el agua se desmejora, toda la comida que vos le podés dar no la asimila el animal y le trae consecuencias directamente fisiológicas, ¿no? Totalmente. Y tienen que evacuar, ¿eh? Irse con la hacienda, disparar, pero así decirte en 2 semanas, 3 o 5 nos vamos, sacarla. O le traes agua buena del río salado o te la llevas. En este contexto, muchos campos se han abandonado, se han vendido los animales, las haciendas, y bueno, da la oportunidad que se sale en una situación buena con buenos precios. Esa es la única diferencia que hemos tenido de otras crisis. Bueno, te metes en el tema, pero hoy la ganadería creo que es mejorable. Es más, me parece que hoy conviene tener rodeo, ganado, antes que soja. O tuvieron sus épocas malas. ¿Qué ves para adelante? Bien, lo veo bien, pero por una cuestión de oferta y demanda. Es decir, los 5 años de sequía están haciendo el impacto, recién está apareciendo el impacto. Menos stock, menos preñeces, menos terneros, menos hacienda. La demanda medianamente se ha sostenido, la interna, con alguna baja, pero se ha sostenido y aumentó un poco la demanda externa. Y claro, el rodeo no da para todo. Entonces hoy estamos nosotros con una oferta por debajo de la demanda. Y eso hace que se avisore precios buenos. Nadie quiere tener una planta frigorífico sin faena. Entonces, ¿qué va? Va por la pugna de lo que hay disponible. Y lo veo, voy a decir, bueno, hay que pagarlo un poco más, lo pago, pero yo no voy a tener una planta cerrada o con una capacidad ociosa muy alta. Porque no hay peor cosa que un frigorífico cerrado. Vos sabés que un frigorífico cerrado no vale nada. O vale Sí. funcionando o no vale nada. Y el desmejoramiento de las instalaciones es muy fuerte. Entonces, cuando no hay mercadería, todos tratan de pagarla para tenerla y poner en marcha, seguir en marcha en su negocio. Y hoy la hacienda no está en la disponibilidad, el rodeo vacuno argentino no está en la disponibilidad de lo que está demandando, tanto el consumo interno como la exportación. Y por lo visto, hay también, esto se ha evaluado, que hay una revalorización del consumo de proteínas de origen animal, principalmente de vacuno, a nivel mundial. Hay como una revalorización y a su vez también hay un análisis de que el stock mundial de vacuno, de oferta vacuna, ha bajado. Así que no solo este contexto es local, sino mundial, lo cual a nosotros también nos vuelve. Ahora nos metemos en el año en donde siempre la carne salta en la agenda mediática porque va a haber un ajuste de precios que tiene una multiplicidad de factores detrás para explicarlo. No necesariamente suben porque sí, pero ¿cómo te llevas precisamente a la hora de desmitificar ciertas cuestiones? A ver, la carne en Argentina estuvo a niveles internacionales siempre muy deprimida, a nivel local. En el mundo siempre se la valorizó como una mercadería premium, una Ujú. exquisitez, una exquisitez. Es como cuando vos te das el gusto de ir a comer una paella, o camarones, o langostinos. ¿Cuántas veces lo haces en el año? Lo haces poco. Y decís, bueno, lo pago porque es una exquisitez, me doy el gusto. Esto a nivel mundial es así. Y es así no por capricho, sino porque también tiene un costo muy alto producir un kilo de carne. Un kilo de carne puesto en el mostrador lleva 2 años hacerlo. Un poco más, pero así para la gente, vamos a decirle 2 años. Pues si vos considerás, si pensás desde el momento de la preñez, las 9 meses de gestación, el año de crianza al pie de la madre, y después la recría, y después el filo, casi te vas a los 3 años. Entonces vos cuando vas a comprar un producto que tiene 3 años de elaboración, y tienen que tener un valor. Hay mucho atrás de eso. Es distinto cuando vos decís, bueno, siembro un almácigo de lechuga y tengo plantaciones periurbanas o horticultura periurbana y siembro un almácigo de lechuga, pero yo en 30 días tengo el producto y ya lo tengo en el mercado. A ver, pongámonos en esas cuestiones, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, ¿cuántas veces en el año haces lechuga en producción y la pones en el mercado? Entonces, es un producto premium en el mundo por el tiempo que lleva.
de elaboración y de disponibilidad. Y los costos que implica tener superficie afectada, personal, veterinaria, pastura, forraje. Todavía está la vieja creencia que las vacas se crían a la buena de Dios, como en la época del virreinato, en la época de Rosa, qué sé yo, que andaban vagando por campos abiertos y sin alambrado, y bueno, se hacía un rejunte y se cosechaba, agarraba lo que se encontraba, pero eso se terminó. Hoy es todo a fuerza de plata, ¿no? No estoy hablando de... Y que inventaste una cosecha de agua para seguir, y así no Claro, será complicado. claro, es complejo hoy producir un kilo de carne. Entonces el valor se está poniendo a los valores reales internacionales. Y el otro tema es que gracias a Dios, o por suerte, digamos, en la dieta del argentino se empezó la incorporación de otros países. Hay una diversificación entre la carne porcina, el pollo, el pescado y la carne vacuna. Lo nuestro era como casi una gula, así, una gula grosera a nivel mundial, y todavía seguimos porque estamos en el top de los consumos de eso. Y por suerte las carnes alternativas bajaron mucho sus costos. Yo me acuerdo 20 años atrás, una bondiola de cerdo era mucho más caro que comer un kilo de carne vacuna, y el pollo también era mucho más caro que la carne vacuna. Y todas esas cosas fueron a favor nuestra y a favor de la gente también, que es bueno también que diversifique la dieta. La última te hago. ¿Qué le dirías a aquel joven productor que quiere incursionar en la ganadería en zonas marginales, si se quiere, que en donde puede llegar a encontrar cierto aliciente para hacer justamente la actividad? Yo te preguntaría por tecnología, pero en esa zona está complicado. Ya con la cosecha de agua le has encontrado la vuelta como para autoabastecerte, no es poco. Pero ¿qué le dirías a ese productor que quiere entrar al negocio? ¿Por dónde tiene que ir? Eh, es un momento difícil para entrar al negocio porque, digamos, los precios están altos, ¿no? Siempre cuando se entra a un negocio es mejor cuando están los precios más deprimidos, principalmente en Sí, la hacienda, ¿no? Complejo. Pero en las zonas por decir, extrapampeanas, yo a veces no digo marginales, porque cuando habla de bien, marginado es una demonización un poco del área. Son bien, extrapampeanas, y al hablar de extrapampeanas estás hablando de que tienen otras condiciones climáticas, a veces no de claro. suelo, sino de clima. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de adaptar los sistemas productivos al clima y a las condiciones ambientales del lugar. Yo he visto muchos productores que se han fundido, no les ha ido bien porque han querido ellos adaptar los sistemas productivos, imponerlos sobre lo que son las condiciones ambientales. Eso, porque claro, uno a veces viene de afuera. Este ejemplo, pues yo vine en la provincia de Buenos Aires, nací en General Villegas, vine hace muchos años, conozco cómo se produce en la pampa húmeda, me crié en un campo de la pampa húmeda, y, y me tuve que adaptar, y digamos, papá cuando yo iba a seguir ingeniería agronómica, y me vine a un campo acá para retomar el campo familiar, y me dicen, yo quiero que pases por un lugar y estés un año o dos en una cabaña, porque la producción en estas zonas es totalmente distinta. No es lo que vos conocés de la zona del pampa húmeda. A veces trasladar algunos conocimientos o Claro. tecnologías que en otras zonas es perjudicial. Eh, no solo eso, sino que dice, vos tenés que aprender lo que son las razas índicas, los cruzamientos, porque las razas índicas se adaptan mejor a temperatura, a condiciones ambientales más complejas, más difíciles, sino también los cultivos, como te estoy hablando de megatérmicas. ¿Quién nosotros en la provincia de Buenos Aires saber hablar de una megatérmica? ¿Qué es eso? Y te estoy hablando de Gramarrode. ¿Y qué es Gramarrode? Y de Rhodesia África la trajeron, los ingleses la perfeccionaron. Lo que yo le puedo decir a los jóvenes es que cuando entren a un área que está en las zonas extrapampeanas, miren todas estas cuestiones, y a veces todo el bagaje de conocimiento que uno puede traer de otras zonas no son válidos, no sirven, o sirven en menor escala, ¿no? Hay que aprender en cada región, en cada ecoambiente estas cuestiones, mirar, espiar, Perfecto. quiénes son los que sobreviven, quiénes son los que son exitosos, por qué siguen en carrera, qué están haciendo que el resto no lo hace. Porque a veces, ya te digo, traerse el bagaje tecnológico de otros lugares, o de conocimientos o de información, no se adapta a lo mejor al lugar, y fracasan. Las frustraciones después se pagan mal. Eso es lo Alejandro, que te pasa. protagonista de este Juan Agro, te agradecemos mucho
el tiempo y en definitiva sabemos que del otro lado replicarán los buenos conceptos y las buenas ideas para llevarse tranqueras adentro. Así que te mandamos un abrazo grande. Gracias igualmente, gracias a todos, gracias a ustedes. Chao.